Bueno, estamos aquí con Ángel Sala, abogado, escritor, crítico de cine y director del Festival de Sitges, como reza tu biografía de Twitter. Más o menos. Y bueno, antes, sí, más o menos. Antes que nada, pues, ¿qué tal estás, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Y qué tal te está tratando Murcia? Pues muy contento, muy encantado de estar en esta estupenda ciudad y muy contento de conocer festivales y como Sombra y actividades y gente que le gusta el cine y el cine de género, ¿no? Eso, hombre, eso siempre es un detalle. Hace unos días le pregunté a Jaume por Maligno, porque vi que tanto para ti como para Paco Blaza, como para Alejandro Calvo, por ejemplo, era un top 10 fijo del 2021, uno de esos... Y él dijo que no le convencía tanto, que no compartía tanto esa visión que tenéis vosotros, y era más bien, si me podrías decir, qué es lo que le veis tan especial a Maligno, como para que la tengáis en un puesto fijo. Pues mira, a mí Maligno, que fue una película que fui a ver con ganas, para mí James Wan me interesa casi siempre, pero me sorprendió que fue de las pocas películas de terror contemporáneas de los últimos años que me han hecho levantar la butaca no por sustos ya, sino por pasármelo bien. Sí. Es decir, fue una fiesta, pero además en un sentido que, como me gusta a mí pasármelo bien en una película de terror, yo soy más del terror sobrenatural que del terror más o menos de corte realista. Y la película me pareció con una cantidad de ideas visuales y conceptuales por minuto, con una utilización de la referencia inteligentísima sin ser simple guiño, sino integrándola en algo que intenta ser diferente. Y tuve la sensación que era como la confirmación de algo que hizo James Wan más al principio de su carrera, con Dead Silence, es una película que adoro, que tenía ese punto de locura como tiene un poco Maligno, y yo disfruté en un tiempo en que sí que hay buenas películas de terror, no voy a decir que como esto de los aguareros, el cine de terror, ahora me mola, no, sí que las hay, pero quizás sí que me cuesta encontrar esa película de terror que me lo haga disfrutar, ¿no? Y Maligno me hizo disfrutar, y sobre todo pensando luego con los referentes que maneja son... Sí, además yo creo que Maligno además tiene mucho de Dead Silence, sobre todo además escenas muy parecidas como la escena de la niebla con el detective y todo esto, y la verdad es que me lo pasé muy bien también viéndola. La escena del psiquiátrico, sí, abandonado, sí que es una locura de película, me gustó un montón. Y en tu top de 2021, además de Maligno, ¿tienes alguna otra película fija? Bueno, sí, a ver, en el campo del cine fantástico, la mejor película del 2020 para mí fue Dune, de Denis Villeneuve, es decir, en general, es decir, me parece una película de ciencia ficción, una adaptación de la novela, yo no hablo de remake de la de Lynch, que a mí por muchas cosas me gusta mucho, pero una adaptación de la novela de Herbert estupenda, pero de la única manera que casi se puede adaptar esa novela. Y porque Villeneuve además es un director con el que tengo unas sinergias muy fuertes desde hace mucho tiempo, entonces me pareció la confirmación. Sí que había más películas de terror, aparte de otras películas como... bueno, puedo considerar una película de fantástico, Annette, de Leo Carax, sí. Me parece una historia de fantasmas, en formato musical, una película preciosa, maravillosa, que me impactó muchísimo también en otro sentido a Maligno. Cuando la vi este año, es una película que me dejó como... He visto algo. Desde el primer momento ya sí. Te meten mucho. Salí como diciendo, algo me ha pasado viendo esto, ¿no? que es poco habitual. Y bueno, tenía películas como French Dispatch, de Wes Anderson, que es un clásico de mis tops, que siempre me gusta que estén ahí, hasta cosas como mucho más que pueden extrañar a una persona como yo, ¿no? Que me centran más en el fantástico, como West Side Story, que es una película que me fascina en especial. Normalmente soy bastante pro Spielberg, pero no me esperaba que una especie de remake de West Side Story me gustase tanto. Y luego hay otra, ahora no recuerdo muy bien, pero había alguna película más de terror en el top. Bueno, sí, Tiempo, Old, de Shyamalan, que me parece como casi siempre en Shyamalan una película, sobre todo en el recorrido más que en el final, porque al final me parece que tiene que haber una explicación que no me importa un bledo, pero yo creo que a Shyamalan también, pero me gusta cómo se cuenta lo que pasa en aquella playa, lo que esos personajes, esas transiciones, la forma de estar rodada, me parece una película espléndida. Una buena película para volver al cine después de toda ese mensaje previo del propio director diciendo que esto es una película para disfrutar y Exacto, todo esto. Yo creo que en eso tiene mucha razón. Y también he estado leyendo un poco sobre tu encuentro que tuviste con La vida de Kubrick, con Christian, si no me equivoco. Sí. ¿Has cumplido algún otro tipo de fantasía con algún director o actor, etcétera, que haya supuesto algo especial para ti? Además de ese encuentro, obviamente, con... Sí, hombre, para una persona que su película de cabecera es 2001, pues, y su director casi de cabecera es Kubrick,
el estar en su casa y donde incluso tuvimos una merienda en la mesa del Resplandor, sí, donde trabajaba Jack Nicholson en la película, ¿no? Escribía la novela, la ficticia novela, que luego vemos que es todo lo mismo, ¿no? Un poco repetitiva. Un poco repetitiva. Pues era como, además está su sepultura ahí en esa finca en Albany, cerca de Londres, fue total. Pero sí que he tenido, claro, por mi trabajo he tenido contacto. Yo siempre hablo de una conversación que tuve en su casa de Bel Air con William Friedkin, maravillosa, de mucho tiempo, donde descubrí a un tipo increíble como cineasta y como persona, ¿no? Como persona que cuenta muchísimas cosas interesantísimas y cómo las cuenta, porque es un gran contador de historias en el cine y en persona, que eso no es tan habitual hoy en día, ¿no? Y fue una persona y luego pues sí, he tenido pues encuentros propiciados por el propio festival, que han venido gente invitada, que me han impresionado mucho. Max von Sydow, que es un personaje que te impresionaba, en paz descanse. Tiene pinta. Que era, aparte de mí, Séptimo Sello, una película que me marcó mucho de chaval, y bueno, ver ahí a aquel, y Bergman, que es un hito para mí, ver a aquel personaje que ha interpretado tantas películas de Bergman. Y curiosamente Frank Langella, que era un actor que me gustaba siempre, pero cuando vino me impresionó. Es un tipo que impresiona mucho, es decir, tanto su carácter, su personalidad, y sí que la mirada está viendo a Drácula, que es un Drácula que además es uno de mis favoritos. ¿Has conseguido al final hablar con Spielberg en persona o aún no? ¿Aún es una asignatura pendiente? No, es una asignatura pendiente y me gusta tener asignaturas pendientes. Algún día se puede cumplir, espero que Spielberg haga más cosas, de oportunidades para que lo pueda algún día encontrar de alguna manera. Curiosamente es muy amigo de la familia de Kubrick, y el mismo Jan Harlan, que era el cuñado de Stanley, dice que él, bueno, de vez en cuando pasa por la casa de ellos alguna vez. Si algún día coincide, es una persona que más es bastante, no es nada divo, bueno, es quien es, pero es una persona accesible y bueno, algún día quién sabe. Es decir, no, tengo suerte de que soy una persona que me encanta conocer gente, pero no soy una persona especialmente mitómana. De fotos, autógrafos, tal, no tengo. Me gusta sobre todo hablar y contactar con la gente, ¿no? Más que el tema de mitomanía, que no la tengo mucho. Volviendo un poco al pasado, ¿cómo pasa Ángel Sala de la Facultad de Derecho a querer vivir del cine con todo lo que eso conlleva? Porque yo cuando ya estudiaba Facultad de Derecho, yo vivía en un mundo, cuando era joven, que casi todo el mundo acababa haciendo Derecho. Si no eras de Ciencias, si eras de Letras, que era de Letras, acababas haciendo Derecho. Es decir, y más en una ciudad como Zaragoza, donde vivía, que era una ciudad donde todo el mundo terminaba haciendo Derecho. Llevaba fama de ser la Facultad de Derecho, de las facultades de Derecho mejores de España, y era casi obligado, no hacías Filosofía y Letras, aunque yo tengo una parte de la carrera de Filosofía y Letras también, pero acababas haciendo Derecho. Y bueno, yo cuando hacía Derecho, llevando un bagaje de organizar cineclubs, tanto en el colegio como en la propia universidad, donde fundé incluso un cineclub que se llamaba Vanguardia. Y bueno, siempre estaba con el cine, es decir, que era algo que estaba allí. Yo acabo la carrera, después de 2 años me voy a Barcelona. Y en Barcelona empiezo a conectar con un grupo de gente a través del Festival de Sitges, sobre todo, que ya visitaba estando viviendo en Zaragoza. Me iba en octubre, huyendo de las fiestas del Pilar. Era muy poco fiestas del Pilar, lo siento. Hombre, comparado con Sitges también te digo que... Yo no, las fiestas estas tipo populares de vírgenes y comparsa no es lo mío. Tan fantástico ya tenemos al festival. Sí, no. Y entonces yo huía con algún amigo y me iba a Sitges desde el 82. Entonces ya tenía un grupo de gente allí conocida y empecé a colaborar con revistas de una forma, con Fantastic Magazine, fotogramas, tal, de una manera un poco amateur, un poco porque sí, hasta que bueno, me empecé a relacionar y hubo un vuelco en mi vida de que el ejercicio de la carrera de Derecho a mí no me acaba de convencer. Y que sí que tengo otras oportunidades que van surgiendo, como estar dentro de la organización del festival, etcétera, etcétera. Bueno, termino tomando esa decisión que es complicada, sobre todo en aquel momento para familias y padres, de decir, dejo Derecho y me voy a hacer una colección de películas de Godzilla en VHS para Filmax, que fue la razón y el trabajo por la que dejé la carrera. Luego ya tuve suerte y entré a trabajar en TV3, en Televisión de Cataluña, como asesor cinematográfico y al final pues entré en el festival también, ¿no?
y empecé a trabajar en el festival. Pero bueno, cosas que pasan en la vida, decisiones que tienes que tomar, pero no, para nada reniego de mi formación jurídica, es decir, no, me va muy bien, tengo que lidiar con muchos contratos. Hombre. Y con contratos de distribución, de imagen, de no sé qué, pues me va bien saber cosas que evidentemente algo desfasadas se me habrán quedado ya, porque todo cambia mucho, pero bueno, la base sirve para mantenerse en una parte de la profesión de la que ejerzo que no es tan divertida, ¿no? Que está ahí. Eso también viene con la figura actual de la persona que trabaja dentro de un festival, que ya no solo tiene que ser especialmente crítica de cine o lo que sea, sino que ya con el tema de los formatos híbridos, del Big Data y todo esto, tiene que ser de marketing, tiene que ser de un montón de áreas que son ajenas a lo que se supone que debería ser desde un principio, y que eso ya lo pide de los nuevos tiempos. Sí, aparte estamos en los festivales, digamos, están enmarcados en estructuras jurídicas muy complejas, en este caso es una fundación, y claro, tienes algo que saber pues, de temas de estatutos de la fundación, de funcionamiento de las fundaciones, de contratos, de tal, es decir, todo esto entra dentro, e incluso para la propia negociación de las propias películas, es decir, que se mueven por unos hoy muy complejos de derechos de propiedad y de cesión, que son más complejos que antaño incluso, ¿no? ¿Cómo ves el tema en retrospectiva de lo que ocurrió con A Serbian Film en España? Más allá de posibles malentendidos, ¿crees que existen límites a la hora de hacer cine? Bueno, yo creo que lo de Serbian Film a malentendido no fue claramente unas personas que decidieron que nuestra actuación, la del festival, y yo como director era pues de programar una película como Serbian Film, pues constituía una apología delictiva, en este caso de difusión de la pornografía infantil. La cosa acabó bien, es decir, en el sentido de que ese archivo no llegó ni a juicio, pero sí que el tema siempre está ahí. Es decir, y hoy en día en nuestra sociedad absolutamente orgullosa de ciertas libertades o de que se cacarean mucho las libertades, sí que hay una especie de tendencia a una cierta inquisición. Es decir, de una forma muy se ejerce una censura. Yo siempre he hablado en alguna charla de las nuevas censuras. Hay unas nuevas censuras desde el punto de lo políticamente correcto, que es terrible, es decir, hay una especie de hacha o de espada de Damocles, se le pone eso para defender cosas que son muy defendibles, pero que se defienden de forma muy incorrecta, cayendo en los mismos problemas que se caía antaño por organismos como la Iglesia Católica o la censura franquista, es decir, para defender cierto político que todos estamos a favor, a veces se lleva a unos extremos casi inquisitorios, de cancelaciones, de no sé qué, y luego están los de siempre también, es decir, los que les gusta cancelar por lo de siempre, ¿no? Los sectores más conservadores que siempre ven fantasmas, y bueno, ahí vemos pues casos que han afectado pues desde manifestaciones públicas de gente a cómicos, es decir, seguimos viviendo con ese tema. Pasa que ahora estamos en una aparente democracia y claro, eso se puede gestionar de otra manera que antes, pero seguimos, el sector de la cultura, el sector del cine, de todos los sectores de la cultura, siguen viviendo una cierta presión de censura diferente, pero existe. Pero existe, claro. ¿Y qué opinas de la crítica online? Es decir, los videoensayos, combinarlo con el mundo audiovisual, algún youtuber que se especialice en la videocrítica. ¿Piensas que eso tiene un futuro o piensas que eso ya es una realidad o simplemente es como algo paralelo a la crítica tradicional? La crítica tradicional, a la cual respeto, pertenezco y aún consumo, leo, creo que tiene un sentido hasta cierto determinado momento. Es decir, la crisis tremenda y galopante de los medios de comunicación escritos, tanto, sobre todo diarios y también revistas mensuales, ha afectado tremendamente a los profesionales y al sentido de la crítica. La crítica no puede estar simplemente limitada a eso, ¿no? Es decir, sí que hay excelentes críticos, podemos decir entre comillas, tradicionales, que ya no lo son, tan tradicionales, pero la crítica necesita unas nuevas vías y tiene los medios para entrar en esas nuevas vías a través de redes sociales, de medios digitales, de webs y de gente que ejerce la crítica de otra manera diferente. Yo creo que todo eso es bueno, es decir, y que sí que te puede tener un recorrido siempre que el análisis y que los resultados sean potentes, sean concluyentes y si van en un mundo además en que
la cantidad de contenidos es brutal. Yo creo una prescripción de algún tipo, sin que sea como era antes, que era un poco abusiva, ¿no? El crítico, aquel fenómeno, la imagen del crítico, lo que digo yo es la verdad. Y sí, demás, sí. No, dentro de un debate más amplio que se puede ejercer también a través de las redes sociales, bien entendidas. Yo creo que es bueno, es decir, hay unos prescriptores que pueden hacer mucho, ayudar mucho a la gente, más que los algoritmos de las propias plataformas, por ejemplo, a destacar, a escoger y a conocer películas y contenido visual. Yo creo que hoy en día quizá más que nunca es necesario eso, pero tiene que ser de otra manera. También la labor del crítico tradicional, yo creo que aunque siga ejerciéndose de alguna manera, es ya inviable decir que la crítica es esto solo. La crítica ha dado muy buenos momentos, pero tiene que evolucionar. Para ser aquello de que es un oficio del siglo XX, que sea del siglo XXI, necesita y se está produciendo un cambio. Como es que, por ejemplo, la videocrítica, como le añade la parte del vídeo, tienes la oportunidad de poner ya sea el póster de la película de la que estás hablando, algún extracto concreto del tráiler o de lo que te permitan. Eso, obviamente, quieras que no, al final te abre bastante un abanico, sobre todo para la hora de dar a entender al público. Sí, claro. Que eso siempre también es lo que se dice de la crítica, a veces que hay gente que no se le entiende cuando habla o cuando escribe, no entiendo tanta oración subordinada, tanto... Y yo creo que eso es una nueva opción muy válida. Yo estoy totalmente a favor de todo lo que sea comunicar sobre cine y sobre audiovisual. ¿Y ves el futuro de Sitges o en general del cine ligado al internet de alguna manera? Bueno, todo está ligado a internet y a todo lo que significa la red y en este caso pues también las redes sociales. Evidentemente los festivales tampoco pueden pretender seguir siendo siempre lo mismo, tienen que estar en constante evolución. Estamos en un mundo en que todo cambia muy rápido. Si nos funciona algo y queremos que eso sea siempre igual, estamos destinados al fracaso. Es decir, algo funciona ahora, pero tenemos que prever un poco cómo puede funcionar dentro, no de un año, ni 2 ni 6 meses, a veces. Es decir, que el mundo es muy cambiante, todo va muy rápido y los festivales tienen que tener cierta capacidad de reacción, mantener unas estructuras estables, que eso es evidentemente necesario para hacer un festival, pero estar muy abiertos al cambio, estudiando muy bien cuáles son los inputs que generan el público y la crítica y todo lo que es potencialmente el sector donde se envuelven, y luego también a todos los medios que rodean y que hacen posible un festival. Es decir, tiene que estar con las nuevas tecnologías, tiene que estar abierto a las nuevas formas de comunicación, a las nuevas formas de expresión del cine y de los audiovisual. Es decir, que si no, los festivales se agotan. Hay festivales que, aunque son muy importantes y muy grandes y muy enormes, tienen un problema de anquilosamiento. Siguen haciéndose como hace 30 años, y lo puedo decir, Cannes. Cannes ha variado mucho, ahora se hacen los modernos y cogen de sponsor a TikTok. Pero bueno, estamos en el 2022, es decir, pero bueno, ahí los festivales tienen que estar muy preparados al cambio, con estructuras estables, pero siempre muy abiertos al cambio. ¿Y qué opinas de la autoconsciencia dentro del cine? Por ejemplo, ahora grandes blockbusters como Matrix Resurrection, por ejemplo, se basan básicamente en eso, casi sustancialmente es eso. ¿Tú lo ves ya como algo negativo o crees que ya es como algo no solamente repetitivo, sino que puede llegar a ser cargante para la misma industria? Yo lo veo interesante, a mí me gusta. Es decir, yo creo que el cine sí que ha adquirido una cierta autoconsciencia, y el metalenguaje siempre ha sido algo que ha estado en todas las artes. La literatura llegó a ser muy meta en un determinado momento, hasta el Quijote es meta en algún momento de parte de su recorrido, y el cine también lo puede ser, y no es algo malo que lo sea. La excesiva expansión de los medios audiovisuales han hecho que esa posibilidad de autoconsciencia sea casi natural. Es decir, a mí una reflexión como la que se produce en Matrix, que es una película que además me gusta mucho, tengo que decir, Matrix Resurrections, me parecen necesarias. Sí que corres, como dices, hay un cierto riesgo de abuso de todo ello. También en las películas de superhéroes, que pues, lo que está pasando con Spider-Man, ¿no? Que considera como parte de la realidad, entre comillas, el de que habían existido otros personajes, otros Spider-Man en otras películas. También iba por ahí, el otro ejemplo iba a ser también... Sí. Pero bueno, eso también crea una especie de reivindicación o recuperación de viejas estilos, viejas películas, que también va muy bien para el público joven, ¿no? Es decir, le ha hecho mucho bien a los Amazing Spider-Man
de Garfield, especialmente, sí, que se recuperen, yo no lo veo mal. Es decir, para que tendemos, como toda moda, tendemos al peligro de que se abuse de ella, ¿no? Y que acabemos un poco hartos de que ahora salga pues una película, no sé, una secuela de Tiburón y que te saquen al hijo de Robert Shaw o el hijo del tiburón original, que también es otra opción. Es decir, cosas que pueden llegar a ser un poco extrañas. Mal no me parece, tal como la plantea Resurrections. Estamos en un cine que sobre todo es un cine que habla y se comunica con el espectador y con el aficionado, con el experto, ¿no? con el fan, y eso es una forma radical, muy extrema ya de que se haga una película como de Warner de $200 millones, me parece un fenómeno al menos a considerar y a estudiar. Y ya que estamos en temporada de premios, aunque este ya saldrá después de los Oscars y todo eso, ya que son mañana, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál preferirías que ganase? Me imagino que tirarás por Dune, más que otra cosa, pero ¿cuál crees que puede ganar? Porque antes, en la semana pasada, estaba más El poder del perro, luego ahora con lo de Coda. ¿Crees que, por ejemplo, propuestas como, bueno, incluso West Side Story, pero por ejemplo Drive My Car o Licorice Pizza tienen alguna opción de verdad real de poder llevarse una estatuilla? Bueno, yo tengo que decir que es un año que a mí me gustaban bastante más las nominaciones que otros años, es decir, que creo que hay buenas películas nominadas como Licorice Pizza, que me parece una gran película, evidentemente a mí Dune o West Side Story me encantan, y yo creo que el tema del poder del perro es una película que me interesa mucho, me gusta mucho, y las últimas, estos movimientos que ha habido, yo creo que el problema está en que el poder del perro es una película de Netflix, es decir, y eso va a crear ciertos problemas a la hora de que le den el premio a la mejor película, pero por favor que no gane Coda. Yo estoy igual. Lo digo, yo creo que eso va a ser un atentado para Hollywood, va a ser un suicidio. Ya lo hicieron varias veces antes. Se compara con lo de Green Book, por ejemplo. Green Book, Moonlight, Spotlight. Esto vale ya. Es decir, Coda es la película que no ha interesado a nadie. Es un remake. Sí. Estamos criticando a West Side Story porque es un remake. O a Dune porque es un remake también. Coda es un remake de una película francesa, cuyo guión es idéntico. Y le están dando el premio al mejor guión en algunos premios anteriores. A ver, seamos un poco serios. Y luego Coda no es ni siquiera una buena película. Es una peliculita. Una película para sábado por la tarde para ciertos públicos. Es literalmente lo que pensé, digo, la película Antena 3 por la tarde está bastante, pero teniendo en cuenta que estamos aspirando a mejor película en los Oscars, además compitiendo con Paul Thomas Anderson, con Denis Villeneuve, con Spielberg y con todo este tipo de... Es un chiste, y aparte yo creo que no tendría que estar nominada. Yo creo que un tema que tendría que plantearse en la Academia es volver a las 5 películas nominadas. Yo creo que por meter 10 se meten, o 9 se meten cosas como Coda, y que luego pueden ganar, y eso es un riesgo. Y yo creo que además se está llevando todo esto a un término. Yo creo que los Oscars son otra cosa, no sé exactamente qué deberían de ser, pero tendría que ser otra cosa. No son los Independent Spirit Awards, tampoco, para eso ya están los Independent Spirit Awards. Y creo también que sería hora de que, yo no digo Dune porque lo veo difícil, pero que la ciencia ficción tuviera que ser un reconocimiento. Y la ciencia ficción que se está haciendo ahora, que quizá va a ser el género con mejores títulos en los últimos 10 años. Es decir, que a los Nolan, a los Villeneuve, a películas o Hijos de un Dios del Menor, Hijos de los Hombres, Hijos de un Dios del Menor, era Coda, era la precuela de Coda. Sí. Pero a Hijos de los Hombres, que películas podrían haber ganado Oscars, ¿no? Entonces, no sé, un reconocimiento a una película como Dune, que además son las primeras que llevó público a las salas de nuevo, que es muy estrictamente cinematográfica, que hay que verla en un cine, todo eso se tendría que valorar. Y lo digo también de directores como Paul Thomas Anderson, que son directores que no tienen un reconocimiento de la Academia y creo que deberían de tenerlo también, ¿no? Antes que otras cosas. No sé, yo creo que será un error terrorífico que gane Coda. Y pues había pensado hacer una especie de ejercicio crítico, de decirte algunos de los nombres que están destacados en los Oscars y que me sintetices algo que quieras decir sobre ellas, o una frase, o como un resumen. Belfast. Belfast es el mejor Branagh de que no va de lo que no va. A mí me gusta Branagh, pero cuando no va de Branagh. Esta que va de Branagh me gusta bastante. Drive My Car. Drive My Car es una promesa. Para mí, el director que me gusta, para mí sigue siendo una promesa. Creo que está un pelín sobrevalorado. Hombre, es que está ahora muy de moda el nombre de Hamaguchi ahora... Y tengo un problema de que sea una moda. Que a lo mejor será un error, que a lo mejor dentro de 10 años no nos acordemos de él.
o que esto le haga daño. Me da un poco de miedo. Creo que es un tipo que tiene interés, pero creo que está overreacted. El Callejón de las Almas Perdidas. Un buen Del Toro, pero sobre todo en su primera parte. Los ojos de Tammy Faye. 0. Hombre, eso ha sido muy bueno. Spencer. Una de las mejores películas del año. Una maravilla. Estaba en mi lista de mejores películas del año. El método Williams. No opino. Me parece un biopic antiguo, innecesario y que no tenía que estar en los Oscars. Es que yo creo que una de las cosas que tiene esa película, tío, podría pasar por biopic más o menos, pero el momento en el que se intenta concebir la mirada de una forma tan concreta, por ejemplo, con la figura de Sánchez Vicario, en el momento en el que dice me voy al baño, y directamente dicen es que esto no puede ser, no sé qué, no sé cuánto, que dicen es que son 9 minutos, es que nadie dice esto, como intentan posicionarlo tanto que es que al final se escapa, yo creo que se acaba escapando un poco. No puedo. Tic Tic Boom. No puedo. La actuación de Andrew Garfield, yo la... Tengo que decir que me reconcilié un poquito con Andrew Garfield en Spider-Man, pero es un actor que nunca he podido con él. Yo era muy anti-Spider-Man de Garfield. Yo también. Y una película como Hasta el último hombre, que me parece un prodigio de realización por parte de Mel Gibson, me la estropea Andrew Garfield. Pero bueno, es una opinión muy personal. La tragedia de Macbeth. Una estupenda película, una increíble película. Bueno, ya habíamos dicho un poco sobre Coda, me lo puedo imaginar, esto del poder del perro ya hemos dicho también. No mires arriba. Una película simpática en algunos momentos, pero creo que tampoco hace nada en los Oscars. Y ya por último, la peor persona del mundo. Sobrevalorada. Y luego ya como puntillo final, ¿algún consejo que quieras decir a las nuevas generaciones de críticos, a la gente que se quiera dedicar a esto de comentar sobre cine o hablar sobre cine? Pues mira, que algo que es muy obvio, pero que lo dice mucha gente, pero es así, ver muchísimo. Mucho cine, todo lo que podáis. Hasta las que digo que son malas, es decir, las que no me gustan. Ver todo lo que podáis, tener vuestro propio criterio, es decir, aunque sigáis a gente, aunque leáis, que eso es muy necesario, pero tener vuestro criterio muy claro, muy contundente, muy seguro de eso, y luego ver mucho cine y ver cine, ahora que es tan fácil ver cine, sí, de otras épocas, de otros países, de todo. Es decir, en Guillos un poco ya sé que es difícil porque, claro, tenemos 100 y pico años de historia del cine y es ya complicado. Pero seguir viendo cine, no de ahora, de todos los tiempos. Es decir, yo creo que ahí descubréis muchas cosas, sobre todo personalidad. Es decir, yo también creo que una cosa con la que me quedo, de lo que has dicho ahora, que también hay que ver cine malo, porque hay gente que se queda, sobre todo es una tendencia ahora, sobre todo de gente de Letterboxd, mira, antes hablando de Xavi de Letterboxd, de ver lo que mayor nota tiene, ver las míticas y a partir de ahí tu criterio. Yo creo que también tienes que ver la otra parte para poder reivindicar, es decir, porque ves 4,3 sobre 5, 4,4 dices, a lo mejor la gente le sorprende y dice, pero esto como tiene un 4,4, porque no tiene tanto trasfondo de otras películas en comparación a esa. Si eso lo hubiésemos hecho todos, o lo hubiesen hecho todos, hoy no estaríamos hablando de La Noche del Cazador, hoy no estaríamos hablando de Vértigo, de Hitchcock, ni estamos hablando de muchas películas que están consideradas obras maestras hoy en día y que en su día la crítica las puso a parir. O La Cosa, la misma cosa. O La Cosa de John Carpenter o Blade Runner, ¿no? Es decir, porque hubo gente que no siguió a los críticos mayoritarios y la siguió queriendo ver y la siguió queriendo criticar. Es decir, que eso es súper necesario. Tener la propia voz, porque las películas tienen muchas miradas y muchos lenguajes y muchas... yo reconozco que muchas veces he cambiado mi opinión sobre alguna película. Hace años no me gustó y a lo mejor luego la veo, la vuelvo a ver y la veo con otros ojos y me gusta más que antes. Es decir, que no porque un señor, un gurú diga esto es una mierda o esto es una obra maestra, solo haya que ver lo que diga él o lo que no haya que ver lo que diga él. No, hay que meterse. No estaba previsto la última pregunta, pero hablando, se me acaba de ocurrir. ¿Cuál ha sido una película con la que has cambiado radicalmente de opinión? A lo mejor que dices que la he odiado, es que esto he salido del cine diciendo nada, y luego a lo mejor con el tiempo, no hace falta que sea, a lo mejor asimilándola, sí que pasa mucho de salir del cine, te has tirado 2 horas y pico densas y dices, bueno, igual esto no es tanto, y luego al día siguiente relajado, sí lo ves, pero me refiero más en el tiempo, que te hayas reconciliado tanto con ella. Hay una que tiene una explicación muy clara porque era muy joven, cuando la vi, muy chaval, y me aburrió
como la muerte, Lawrence de Arabia. Ahora es una de mis películas favoritas. Porque creo que para disfrutar de Lawrence de Arabia hay que saber más de cine que a los 10 años que la vi yo, ¿no? Y me aburrió mucho. Demasiado desierto para mí, ¿no? Es decir, entonces recuerdo que luego la volví a ver con bastante más mayor y me digo, como esto no me podía gustar, ¿no? Y luego cambió mucho de opinión, por ejemplo, con una película con una película que vi muy de joven, Viridiana, de Buñuel, y ahora me parece la mejor película española de la historia. Es decir, que bueno, pues también he cambiado en cosas, he valorado mejor a Buñuel en general, y ahora me parece una película alucinante, ¿no? Es decir, que sí que... Hace poco me pasó, ¿no?, con una película que fue El piano, que cuando me la vi no me gustó mucho. ¿Era de Jane Campion? De Jane Campion, y la vi ahora porque estuve repasando toda la filmografía por el premio, por el Poder del Perro, y fue una película que me sorprendió mucho porque a mí me encantó. Le vi cosas que no la había visto. Siempre me gustó la banda sonora, mucho, pero de ahí lo demás no. Y ahora me pareció una película espléndida. También te voy a decir que influenció mucho, fue la rival de la lista de Schindler en los Oscars, y yo temía que al final a Spielberg se la volviesen a jugar y no le diesen en aquel momento su primer Oscar. Y yo quería que ganase Spielberg su primer Oscar. Y me figuro que en aquel momento vi El piano un poco para de machacarla, ¿no? Pero sí que ahora me pareció una película estupenda. Ya por último, ahora sí, ¿crees que habrá cambiado de opinión con Titán? No lo sé, puede ser. Yo tampoco la tengo tan negativa. Es decir, me parece una película interesante, curiosa. Me parece que no es una palma de oro, no es lo que yo entiendo como una palma de oro. Y es una película que creo que está un poquito... Yo creo que es una película fallida. Lo que no quiere decir que a lo mejor la vea dentro de 10 años o menos y le voy a encontrar más veces. No me niego a verla, ¿eh? Es decir, hay películas que digo, esta no creo que las vuelva a ver más, pero esta no me niego a verla. Es decir, una película, y creo que hay ahí detrás de ella hay una mirada interesante, que es la de Julia Ducournau, que en crudo, que me gusta más. Creo que ya lo demostró que había una mirada interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Así que muchísimas gracias. Y con esto terminamos las entrevistas del Sombra este año. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente edición.